En el ejercicio 1 me pide determinar la cantidad de ceros de la función f de x, raíz de x menos 3 menos logaritmo de x, con x perteneciente a este intervalo. Entonces, vamos a hacer un dibujito. Si x pertenece a ese intervalo, ya mismo vamos a ir poniendo los valores acá. Entonces, los valores están entre 1 y e al cuadrado. Bien. Eso es lo primero. Ahora vamos a ver cuánto vale la función en estos puntos. Entonces, f de 1 va a ser igual a raíz de 1 menos 3 menos logaritmo de 1. Raíz de 1 es 1, menos 3 y logaritmo de 1 es 0. Entonces, f de 1 es menos 2. Quiere decir que f de 1 está por acá. Ese punto pertenece a la función. Ahora vamos a ver el otro extremo. E cuadrado. Entonces tengo raíz de e cuadrado menos 3 menos logaritmo de e al cuadrado. Esto se va con esto y me queda e menos 3 menos logaritmo de e al cuadrado es lo mismo que 2 por el logaritmo de e, que es 1. Entonces esto es 2. Y me queda e menos 5. E menos 5 es aproximadamente menos 2,28. Esto es solamente para, a fin de ponerlo en el gráfico, ¿sí? Menos 3 y menos 2. Por ahí estaría e menos 5. Entonces, chuki chuki, venimos así. Y ese punto también pertenece al gráfico. Yo no sé qué pasa con la función acá, entre estos dos puntos. Entonces, vamos a recurrir a la derivada, que es la que nos va a decir cuál es, si esto tiene máximos, mínimos, si crece o decrece la función. Entonces vamos a derivar esa función, que es bastante fácil de derivar porque se deriva por partes, como son dos términos por separado. Raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x, porque esto es x a la 1 medio, entonces me queda 1 medio por x a la menos 1 medio. El 3 chau se fue y menos logaritmo de x es menos 1 sobre x. Y entonces esa es la función. Esta es la derivada. Me conviene, para encontrar los ceros, me conviene hacer denominador común, aunque después para hacer los cálculos es más rápida esa. Si hago denominador común, me queda 2x raíz de x, dividido esto, me queda x por 1x, menos, si acá saco la x, me queda 2 raíz de x. Esto, lo único que voy a pedir es que x sea distinto de 0, cosa que me lo garantiza el intervalo de dominio, así que no voy a tener ningún problema. Entonces, lo único que tengo que pedir, voy a ver los puntos críticos, la voy a igualar a 0, y entonces me va a quedar el numerador igualado a 0, con lo cual x tiene que ser igual a 2 raíz de x. Entonces, dejo el 2 ahí y paso raíz de x para abajo, y esto, si x a la 1 menos 1 medio, ¿sí? 1 menos 1 medio es raíz de x. Entonces esto me queda 2 es igual a raíz de x, con lo cual x4 es el único punto crítico que yo tengo. Vamos a ponerlo por ahí. x4. En x4 algo va a pasar. Vamos a hacer el cuadrito, que es lo más fácil para verificar. F' de x, y lo vamos a hacer entre 1 y 4, porque 4 es el único punto crítico, y de 4 a
e al cuadrado. Bien, damos un valor acá, por ejemplo, x2. Si x es 2, voy a usar esta. Espera un cachingui. Vamos a hacer así. Voy a usar esta función porque me resulta mucho más fácil de dar los valores. Entonces acá me va a quedar 1 sobre 2 raíz de 2 menos 1/2. Y esto, si hago la cuenta, me da negativo. Quiere decir que acá la función baja. Si pongo un valor acá, por ejemplo, x5, me va a quedar 1 sobre 2 raíz de 5 menos 1/5. Y si hago la cuenta, esto me queda positivo, es decir que ahí sube, con lo cual acá hay un mínimo. Vamos a ver dónde está el mínimo. En la función, no en la derivada. Vamos a hacer f de 4 y me va a dar raíz de 4 menos 3 menos el logaritmo natural de 4. Esto es 2 menos 3 menos 1 menos logaritmo de 4. Y esta es f de 4, que más o menos da menos 2,39. Es decir que da un cachitín más abajo que esta. ¿Sí? Esta daba menos 2,28, esta daba menos 2,39. Un piquitín más abajo. Con lo cual, es el único punto crítico. De este lado baja, es un mínimo, quiere decir que la función viene así, toca ese y sube. Y hace ese pedacito nada más. Con lo cual, esta función no tiene ceros en el intervalo pedido. Perfecto. Vamos al 2. Bueno, para el ejercicio 2 me piden demostrar que esta función no toma valores positivos, es decir, que es menor o igual que 0 para todo x perteneciente a su dominio. Vamos a ver primero entonces cuál es su dominio. Esto está todo normal, pero tengo una raíz de x, y la raíz de x tiene que ser de 0 a más infinito. Entonces el dominio de la función es de 0 a más infinito porque no puede tener un número negativo en la raíz. Así que yo la función la voy a plantear desde acá para allá. Bien, lo primero que voy a hacer es ver cuál es el valor de la función en ese punto. Para empezar a dibujar, para empezar a ver de qué se trata. F de 0, este me queda 0, este me queda menos 1 y todo eso me queda 0. Así que f de 0 es menos 1. Ese es el primer valor. Si x es 0, vamos a ponerlo por acá, menos 1. Ese valor pertenece a la función porque es con el 0 incluido. Bien, ahora no tengo otro límite, así que no tengo otro punto crítico en el que tenga que saber el comportamiento de la función. Vamos a ver qué pasa en el resto, de acá para allá. Vamos a derivar. Entonces, derivo esta función, que también es bastante fácil de derivar. Este es 1, este se me va. Entonces me queda 1 menos, y vamos a derivar esto, que es una multiplicación, ¿sí? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, 2 raíz de x. Ahí está. Si lo pongo como denominador común, raíz de, bueno, esto lo puedo simplificar acá, y entonces que me quede
raíz de x más, igual que lo que hicimos antes, esto es como raíz de x al cuadrado, o es raíz de x a la 1 menos un medio. Acá me queda raíz de x sobre 2. Y entonces esto es una raíz de x y esto es un medio. En total me dan 3 medios raíz de x. Es decir que esto, f' de x, va a ser 1 menos 3 medios raíz de x. Esa es la derivada de la función. Voy a buscar los puntos críticos, es decir, cuando esto se hace 0. Y se hace 0 cuando esto es igual a esto. Pues paso para el otro lado. Entonces me queda que 1 es igual a 3 medios raíz de x. Entonces, raíz de x es igual, el 2 pasa multiplicando, el 3 pasa dividiendo, a 2 tercios, y entonces x es, esta raíz pasa como cuadrado al otro lado y me queda 4 novenos. Entonces tiene solo un punto crítico que es 4 novenos. Aproximadamente 0,44, como para ir dibujándolo. Entonces tiene un punto crítico en 0,44. Vamos a ponerlo en cualquier lado igual porque 4 novenos. Ahí tengo un punto crítico. Vamos a hacer, como siempre, el cuadrito de la derivada. F' de x, el dominio era desde 0, así que lo vamos a hacer desde 0 hasta 4 novenos, único punto crítico. En 4 novenos la derivada es 0 y de 4 novenos a más infinito. Bien, le doy valores. Digo, por ejemplo, tiene que ser un valor entre, para eso hago esto, entre 0 y 0,44. Por ejemplo, 0,1. Si le doy valor 0,1, acá me va a quedar 1 menos 3 medios raíz de 0,1. Y este valor es más o menos 0,53. Como es un valor positivo, la función crece. Le doy un valor entre 4 novenos. Ahí sí le puedo dar cualquier valor. Le doy valor 1. Le puedo dar valor 10 porque eso está más infinito ahí. Así que le doy valor 1 y entonces me va a quedar 1 menos 3 medios raíz de 1. Y esto me da menos 1 medio. Negativo, chuic, baja. Quiere decir que acá tiene un máximo. La función sube y baja. Entonces, acá va a tener un máximo. Quiero saber cuál es ese máximo. Entonces hago f de 4 novenos en la función, ¿sí? Acá arriba. Y entonces tengo 4 novenos menos 1 menos 4 novenos por la raíz de 4 novenos, que es 2 tercios. Y esto me queda, piqui piqui, menos 27, no, 23 27avos, que es más o menos 0,85. Es decir que por acá, 0,85, ahí tengo el máximo. Y después baja la función. Es decir, que esta función hace una cosa así. Con lo cual, lo que necesitamos demostrar es que no toma valores positivos, cosa que es cierta, porque la imagen de la función está entre menos infinito y el máximo que toma es menos 23 27avos. Como la imagen es esa, la función no toma valores negativos. Seguimos. Bueno, el 3 me pide hallar la imagen de esta función.
lo primero que busco siempre es el dominio. Esto no puede ser 0 porque está en el denominador, pero además la x tiene que ser mayor que 0. Entonces, el dominio de esta función va a ser mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces va a ser desde 0 a más infinito. No, logaritmo de 0 no. Espera, vamos a borrar esto. Sí, logaritmo de 0 no puede ser. Tiene una asíntota ahí. Entonces vamos a hacer desde 0 a más infinito menos el 1, porque tampoco puede ser, porque se haría 0 y está en el denominador. Bien, entonces este es el dominio, con lo cual si voy a dibujar la función va de acá para allá, con un agujerito acá en el 0. Vamos a ver qué pasa en el 0, que es en el 1, yo ya sé, vamos a poner el 1 ahí, yo ya sé que acá tengo una asíntota en el 1, medio torcida el la asíntota. Vamos a hacer entonces el límite para x tendiendo a 0 por la derecha. Quiero ver a dónde llega acá. Si x tiende a 0, a qué valor llega para empezar a dibujarla, de x sobre logaritmo de x. Bueno, esto me queda 0 sobre 0, que es indeterminado, pero como es una indeterminación del tipo 0 sobre 0, puedo aplicar L'Hopital. Y entonces haría el límite de x tendiendo a 0 por la derecha son muy fáciles de derivar, 1 sobre x, con lo cual me queda el límite para x tendiendo a 0 por la derecha de x, y eso es 0. Quiere decir que ya puedo dibujar que acá hay un agujerito, pero llega a 0. Después, lo otro que voy a ver es cómo sigue esta función cuando viene para acá, para este lado. Entonces voy a hacer el límite para x tendiendo a 1 por izquierda de esta misma función. Y esto me queda arriba 1 y abajo 0, que viene por la izquierda. Quiere decir que esto tiende a menos infinito, con lo cual si después no me contradice la derivada, esto sería una función que hace así y le pasa raspando a esa asíntota. Si no estoy segura de que esto, si es para arriba o para abajo, lo que puedo hacer es dar dos valores. Por ejemplo, si yo le doy que x es 0,5 y después uno más cercano a 1, 0,8. Si hago 0,5 y hago la cuenta, me queda menos 0,78 más o menos. Y si hago la cuenta con 0,8 me queda menos 3,6. Es decir que crece abruptamente cuando me acerco a 1. Entonces, plink, va para abajo. Bien, vamos a ver si tiene, esto lo saco de acá, vamos a ver si tiene asíntota horizontal para ver cómo sigue la otra rama. Entonces hago el límite para x tendiendo a infinito de la función y esto también me queda infinito sobre infinito, pero también es una indeterminación que me sirve aplicar L'Hopital. Entonces hago el límite para x tendiendo a infinito y me va a quedar exactamente igual que antes, igual que esto, así que me queda x. Entonces esto tiende a más infinito, con lo cual esta función no tiene asíntota horizontal. Bien, además, si yo miro la función, tampoco tiene
raíces, porque la única raíz posible sería en 0 y 0 está excluido del dominio. Así que esta función tampoco va a cortar, salvo ahí, tampoco va a cortar al eje X. Es decir, que la función va a venir acá arriba, así, o acá abajo. Ahora vamos a hacer la derivada para ver qué pasa sobre todo con esa rama de la función. Entonces, derivo esto, es una porquería. Ahí está. Derivo esto, es una división, entonces es la derivada de la primera, 1 por la segunda sin derivar, menos la primera por la derivada de la segunda, sobre la segunda al cuadrado. Vamos a borrar el exceso. Y esto se va con esto, y entonces me queda logaritmo de x menos 1 sobre logaritmo de x al cuadrado. Esto me va a dar siempre positivo y además no me puede dar 0 porque excluí el 1 del dominio. Entonces el único punto crítico va a ser, busco cuando esto es igual a 0 y es el numerador, que logaritmo natural de x sea igual a 1. Y esto es 1 cuando x es e. Entonces en xe tengo un punto crítico. Es decir, vamos a poner, este es 2, este es 3, por acá va a estar e. Entonces ahí tengo un punto crítico. No sé qué pasa. Vamos a hacer entonces el cuadrito. Único punto crítico. Quiere decir que este dibujo está bien, porque acá no tenía, de este lado no tengo ni un máximo ni un mínimo. Lo tengo de este lado posiblemente. Entonces, la derivada, esto quedaría desde menos 1, no, 1, hasta e, acá e, y acá de e a más infinito. Pongo un punto entre, bueno, acá es 0. Pongo un punto entre 1 y e, que es 2,71. Entonces, x igual 2, por ejemplo. Y entonces me quedaría logaritmo natural de 2 menos 1 sobre logaritmo natural de 2 al cuadrado. Y si hago esa cuenta me da más o menos menos 0,64. Es negativo, entonces decrece la función. Si le doy un valor acá, por ejemplo, x igual 3, tengo logaritmo de 3 menos 1 sobre logaritmo de 3 al cuadrado. Y eso me da más o menos 0,08, que es positivo. Quiere decir que tiene un mínimo en e. Vamos a ver en dónde está ubicado ese mínimo y para eso hacemos f de e. Y esto nos quedaría e sobre el logaritmo de e. Ojo que es f, es esta función, no es la derivada. El logaritmo de e es 1 y entonces nos queda e. Quiere decir que en e voy a tener un mínimo, con lo cual la función venía así y sigue para allá. Más o menos ese es el dibujo. Bien, nos pedían que encontráramos la imagen. Entonces, la respuesta es, la imagen de la función es desde menos infinito, que la abarca esta rama, hasta 0 sin incluirlo, unión desde e incluido desde a más infinito, que obviamente nunca se incluye.
y esta sería la imagen pedida. Bueno, en este ejercicio me pide que determine la cantidad de soluciones de esta ecuación. Entonces, para analizarla, primero lo vamos a pasar a función para poder analizarlo y vamos a encontrar los ceros de la función. Es decir, este 27 lo voy a pasar restando al otro lado. Entonces, la función me va a quedar x cubo sobre x menos 2 todo al cuadrado menos 27. El dominio de esta función son los reales menos el 2, porque en 2 se hace 0 el denominador. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si me da una de las soluciones de 2 no me sirve. Lo primero que hay que hacer es derivar esta función. Entonces, la derivo para ver el comportamiento que tiene. Es una división. Este no me interesa porque al derivarlo no lo incluyo porque es mejor que quede suelto. Entonces vamos a ir derivando esto. Me va a quedar 3x al cuadrado por x menos 2 al cuadrado menos esta sin derivar por la derivada de la de abajo sobre x menos 2 a la cuarta, porque es al cuadrado, ¿sí? Esta se me fue. Entonces, esto me queda 3x al cuadrado por x menos 2. Voy a sacar factor común x menos 2. Voy a mostrar qué hago. Lo iba a hacer directamente, pero por ahí es difícil de seguir. Saco factor común x menos 2. Y entonces acá me queda 3x al cuadrado por x menos 2. Vamos a poner un corchetito. Menos 2x al cubo. Y abajo que tenía x menos 2 a la cuarta, lo voy a simplificar con s. Y entonces me va a quedar 3x al cuadrado por x menos 2 menos 2x cubo sobre x menos 2 al cubo. Hago esta propiedad distributiva. Tengo 3x al cubo menos 6x al cuadrado menos 2x al cubo. Y abajo esto lo dejo como está. Entonces, acá me va a quedar 1x al cubo menos 6x al cuadrado y abajo x menos 2 al cubo. Con lo cual, f' de x es igual, saco factor común x cuadrado y acá me queda x menos 6 y abajo me queda x menos 2 al cubo. Entonces, tengo dos raíces. Lo de abajo no me importa porque como el 2 ya está excluido del dominio, no me importa. Lo que me importa, para que me dé 0, f' de x es 0 cuando uno es que esto sea 0 y otro es que esto sea 6. Entonces me quedaría 0 por cualquier cosa o cualquier cosa por 0. Bien, entonces tenemos dos puntos críticos, 0 y 6. Vamos a hacer el cuadrito. No hice un... bueno, lo vamos a hacer así a mano para no perder tiempo. Eso sería ahí. Y eso sería x. Entonces, tengo que en el punto 2, tengo una asíntota vertical.
Y después vamos a ver ahora qué pasa. Tengo la derivada y los intervalos a analizar son desde menos infinito hasta 0, porque es un punto crítico. En 0 me da 0 la derivada. De 0 a 2, porque en 2 no existe la función. De 2 a 6, porque en 6 me da 0 la derivada. Y de 6 a más infinito y termino esto que se hizo interminable. Bien, vamos a ver los valores. Acá voy a borrar esto porque quiero, no, voy a copiar, sí, voy a borrar esto. Ahí estamos, porque lo que quiero es ver, mostrar que esto no hace falta hacer las cuentas. Esta parte siempre me va a dar positiva porque está al cuadrado. Esta va a depender del número y esta va a depender del número. Pero lo único que voy a poner son los signos. Entonces, doy un valor acá. Por ejemplo, x menos 1. Si x es menos 1, este era positivo. Menos 1 menos 6 es negativo. Y menos 1 menos 2 es negativo. Elevado al cubo es negativo. Menos por menos más. Y acá crece. Vengo acá con x 1. Entonces, tengo, el primero siempre es positivo, porque está al cuadrado. Acá tengo 1 menos 6 es negativo. Y abajo 1 menos 2 es negativo y elevado al cubo es negativo. Sigue creciendo. Acá, entre 2 y 6. Por ejemplo, x3. Tengo positivo. En realidad el positivo ese podría ni ponerlo porque no modifica nada un signo positivo. 3 menos 6 es negativo. Y abajo 3 al cubo es positivo. Entonces me queda negativo y ahí baja. Vengo acá. Entre 6 y infinito, 10. Por ejemplo, x10. El primero va a ser positivo. 10 menos 6 es positivo. Y abajo 10 menos 2 al cubo es positivo. Todo positivo crece. Es decir que ahí tengo un mínimo. En 0 tengo algo raro que puede ser un punto de inflexión. Habría que hacer la derivada segunda para ver si es un punto de inflexión, pero en realidad no nos interesa, por lo único que nos interesa es cuando corta al eje X. Entonces, vamos a ver cuándo es el mínimo este. F de 6 es 6 al cubo sobre 4 al cuadrado, 6 menos 2, menos 27. Y esto da menos 27 medios. Quiere decir que en 6, x6 da menos 27 medios. Menos 27 medios. Chuki, 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 chuki. Y tengo un punto ahí. Acá tengo una asíntota. D crece y crece, tiene un mínimo. Quiere decir que sí o sí, acá ya tengo dos soluciones. Y ahora, esta es estrictamente creciente. Es decir, que acá tengo un menos 27, ¿sí? Menos 27, ponele, que es por ahí. Y entonces la función venía creciendo y sigue creciendo. Quiere decir que en esta rama va a ser una cosa así. Sigue creciendo, con lo cual acá voy a tener otra solución. Entonces, respuesta tiene 3 soluciones. No hay manera de que no corte el eje X en 3 lugares. Bueno, listo este video.